Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo me voy a referir, como se imaginarán, más al rol de los medios en la construcción de percepciones, de discursos y de acciones como esta medida que se propone de reforma constitucional. Las construcciones más simbólicas que permiten o que posibilitan este tipo de medidas y que también habilitan que eventualmente pueda aprobarse. Esperemos que no, pero voy a hablar un poco más de eso, del rol de los medios de comunicación. Ahí hay varios puntos, ¿no? El primero es que la cobertura de hechos policiales pertenece a la crónica policial, que es un género muy viejo en el periodismo. De hecho, antes de que fuera un género periodístico, había ya desde el siglo XVI folletines impresos que circulaban, donde se relataban crímenes con todo el morbo posible y la gente los consumía ávidamente. Entonces hay un elemento ahí que permanece, que es por qué se consume este tipo de mensajes o de relatos o de narrativas. Pero más allá de eso, que nos involucra también como oyentes o lectores, también el hecho de la propia crónica policial en realidad propone una lógica binaria, ¿no? Propone en términos identitarios la construcción de un nosotros y de un ellos. Claramente el ellos en la crónica policial son los llamados delincuentes, son las personas que delinquen, a los cuales simbólicamente se los expurga del colectivo. Si ustedes observan cómo usamos reiteradamente la fórmula la sociedad está harta de los delincuentes, como si los delincuentes no formaran parte de esa sociedad, se los expurga simbólicamente. Esa expurgación que en la vida real, digamos, es una expurgación material, digamos, porque de alguna manera se los aparta, se los recluye en establecimientos aislados de la sociedad, del resto de la sociedad, y que en esta propuesta de reforma de alguna manera se pide acrecentar esa expurgación, de alguna manera tratando de hacer como que no existen, ¿no? Y durante toda su vida recluir, aunque no es así completamente, pero lo que se propone en el imaginario es la cadena perpetua, es la reclusión por siempre, ¿verdad? No verlos más. Ese mecanismo de exclusión simbólica que está muy presente en la crónica policial, porque la crónica policial es una narrativa que construye personajes, que construye héroes, que construye villanos. Claramente, como cualquier narrativa de ficción, también se construye en la narrativa sobre hechos reales, se construyen personajes. Hay algunos autores, algunos investigadores que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Avellaneda, que tienen un observatorio que estudian un poco cómo se construye esta idea del delincuente. Lo digo masculino, no masculino genérico, sino porque justamente se construye como un hombre joven, en general perteneciente a contextos socioeconómicos complicados, y esa es un poco la construcción simbólica. En general se habla de el delincuente y eso ya dice todo, ¿no? Estos investigadores dicen, bueno, cuando hablamos de las víctimas, por ejemplo, decimos la cajera del supermercado, decimos el repartidor de garrafas, decimos la psicóloga que quería entrar su auto a la casa y fue abordada por 2 rapiñeros. Se hace mención a la ocupación de la víctima siempre, al trabajo de la víctima. Nunca se habla del delincuente si tenía algún oficio, porque capaz que lo tenía, o si tuvo un trabajo anterior. El único dato que se menciona de la historia del delincuente son sus antecedentes penales, su existencia o no de antecedentes penales. Y además el delincuente se presenta como sin familia, ¿no? A diferencia de la víctima que sí tiene familia. Se la representa, en general se consulta si es la víctima de un delito violento, si murió, si fue lesionada, se consulta a sus hermanos, a su madre, a sus hijos, que a veces incluso hasta lloran en cámaras, pero no sabemos prácticamente nada de la familia del delincuente, que también tiene familia, tendrá madre, tendrá padre, tendrá hermanos, pero eso está totalmente invisibilizado. Estos dos mecanismos, dicen los investigadores de Avellaneda, en realidad lo que hacen es deshumanizar a las personas que delinquen y de alguna manera presentarlas también como una especie de monstruo sin historia previa al delito y más que haber cometido otros delitos y sin familia prácticamente, ¿no? Esta construcción tiene efectos simbólicos en la manera como concebimos a esas personas y por lo tanto lo que queremos que les pase después, ¿no? Después hay una investigadora que es una antropóloga mexicana que se llama Rosana Reillo, que habla de los efectos de este tipo de narrativas en la sociedad, y ella dice, por ejemplo,
que uno de los efectos que tiene este tipo de narrativas es, habla así como crear una zona libre de derechos humanos, abonar un territorio libre de derechos humanos. De alguna manera este relato, que además es reiterado, y si uno mira el espacio que ocupa la crónica policial, esto es una obviedad que estoy diciendo ya, todos lo saben, pero ocupa a veces media hora de los informativos o más, la crónica policial, o sea, la reiteración y la abundancia del relato, lo que genera es, de alguna manera, que el discurso que promueve el respeto a los derechos humanos o que promueve la garantía incluso de las personas que delinquen, las garantías para el respeto a sus derechos, suena hasta ridículo, ¿no? De alguna manera dice Reguillo, bueno, lo que hace esto es decir, pero ¿cómo vas a venir a hablar de los derechos humanos de los delincuentes? Mirá todo lo que hicieron, mirá lo que hicieron ayer, mirá lo que, ¿no? Mirá lo que hizo esta persona, mirá la gravedad de este delito. De alguna manera vuelve ridículo el discurso más garantista de derechos humanos, y ese es uno de los efectos que tiene por su reiteración en el tiempo y por la modalidad del relato. Y después, además, dice Reguillo que genera como la emergencia de categorías bajo sospecha, ¿no? Construye, como decíamos, una imagen del delincuente como determinada persona que pertenece a determinados barrios, con determinado perfil etario y social, que hace que de alguna manera se conviertan, o los medios contribuyan, no es que lo hagan ellos, pero contribuyen a crear como categorías bajo sospecha, dice Reguillo. Después, el último apunte es que algunas cosas sobre la cobertura de los medios que han investigado algunas personas en la región, y también ahora estamos con Martín Fernández en un curso de UDELAR que se llama Medios y Seguridad Pública, y con los estudiantes estamos analizando un poco las noticias de la reforma Vivir Sin Miedo. Todavía recién estamos empezando, porque primero vimos algunos conceptos y ahora estamos en el análisis, y estamos viendo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que el discurso de las personas que promueven la reforma, por ejemplo, claramente Jorge Larrañaga, pero también otras personas, ha salido algunos voceros en los últimos días, como Jorge Gandini también. El discurso de las personas que promueven la reforma está plagado de lo que nosotros llamamos, en análisis de discurso, juicios, ¿no? Está plagado de juicios, ¿qué significa? Evaluaciones sobre las personas, y concretamente sobre las personas que se oponen a la reforma, ¿no? Hay juicios que se llaman juicios de capacidad o juicios de tenacidad, que es del estilo, estas personas no están calificadas para hablar sobre esto, estas personas en realidad lo que quieren es no enfrentar el delito porque son débiles o porque tienen miedo, porque quieren ser políticamente correctas, estas personas no son creíbles porque dicen esto, pero por otro lado promueven esto otro. O sea, el ataque básicamente y el discurso gira en torno a juicios sobre personas, y hay muy poca argumentación, un poco en la línea de lo que decía Martín, de la falta de información. Hay muy poco, lo que nosotros llamamos en análisis de discurso también, apreciaciones, que son balances, valoraciones globales sobre el fenómeno, ¿no? Esto que hizo Martín, por ejemplo, de desglosar los puntos de la reforma, o que decía Julio de hablar del punto de las Fuerzas Armadas. Hay muy poco de eso, muy poco, y el debate se centra como en una dimes y diretes políticos. Por ejemplo, la universidad se pronunció en contra, qué horrible que la universidad se pronuncie en contra, dicen los promotores de la reforma, y todo gira en torno a eso, ¿no? Muy poca argumentación sobre la reforma, sobre todo en contra, sobre todo a favor, perdón, pero a veces también en contra, ¿no? Uno escucha discursos políticos en contra de la reforma y falta muchas veces argumentación. Y eso respecto a la cobertura de la reforma Vivir Sin Miedo, pero después hay algunas características comunes a las coberturas, y ya termino, que tienen que ver con el tipo de cobertura noticiosa policial. Es una cobertura que llamamos, en la teoría del encuadre, llamamos episódica o fragmentaria, ¿no? Son relatos que se agotan en sí mismos, sin referencia, que también decía Julio, al contexto en el cual ese delito se produce, totalmente descontextualizadas y ahistóricas, ¿no? O sea, este delincuente robó este supermercado y mañana otro delincuente roba otro supermercado, pero nunca se inscribe ni en un contexto social ni en un relato más de carácter más histórico, lo cual, bueno, tiene consecuencias también. Y además las fuentes que se consultan son predominantemente políticas y actores de gobierno.
en general las noticias policiales. Eso tiene consecuencias también. Eso es una característica común de los medios de comunicación, que privilegian las voces que tienen más poder en general sobre las que tienen menos. Y en este caso no es una excepción, o sea, se privilegia, los que aparecen más son los políticos hablando de seguridad y los actores de gobierno. Por ejemplo, hay una investigación que se hizo en Chile sobre la ley de responsabilidad juvenil que se aprobó en Chile en 2007. Unos investigadores hicieron un trabajo en 2008 sobre la cobertura de esa ley, y lo que llegaban a la conclusión era que estos actores políticos e institucionales eran los que más se consultaban y al mismo tiempo eran los que tenían un discurso más punitivista, mientras que la academia y las organizaciones sociales que tenían un discurso más garantista, pero sin embargo eran mucho menos consultadas y aparecían en lugares de menor jerarquía en la estructura informativa, ¿no? También eso da cuenta de cómo refuerza la cobertura policial, en este caso las voces más punitivistas o más a favor de mayores penas. A veces no por una decisión expresa, y esto hay como que quitar a veces un poco en los medios las teorías conspiranoicas, a veces lamentablemente no hay ninguna mano negra detrás, sino que simplemente es una cuestión de rutinas y del propio conservadurismo que muchas veces todos tenemos, que se aplica, ¿no? En no modificar prácticas, en hacer siempre lo mismo, porque siempre se hizo así, y de alguna manera su rutinización incide en este tipo de cosas, ¿no? Siempre consultar a los políticos, por ejemplo, sobre estos temas, y muy poco a la academia, muy poco, por ejemplo, a las organizaciones que se oponen a la reforma. Así que bueno, quería dejar planteados esos puntos. Gracias.